La comunidad de Voz, Canto, Expresión se construye con tu voz. Tu opinión es muy valiosa y me encantaría que dejes tus comentarios. ¿Qué temas te gustaría que trate en el próximo episodio? ¿Qué dudas tenés acerca de la voz? O simplemente compartime tu experiencia. Podés visitar mi página web www.magalisanchezalleno.com y suscribirte al newsletter para enterarte de nuevos episodios y recibir recursos exclusivos de exploración vocal y corporal. También vas a encontrar información acerca de clases de canto personalizadas, coaching en neurovoz y sesiones de musicoterapia y psicoterapia vocal. Activa la campanita en Spotify o en YouTube y suscríbete al canal para no perderte nada. Gracias por ser parte de este camino y darle voz a este proyecto. Hubo una época en la que yo hacía natación y la pileta quedaba lejos de mi casa, muy lejos. Y no podía ir en bicicleta porque no me la dejaban entrar. Y yo no la quería dejar en la calle. Entonces tenía que ir caminando. Y el camino era largo, muy largo. Yo iba escuchando música. Debo decir que en esa época la era del podcast no había llegado a mi vida. No me atrevo a decir que no existía, pero tal vez. Y tampoco era Spotify. Era complejo, ¿no? Estaban yo escuchaba en un MP3, quiero decir. Pero buscando en YouTube entrevistas y cosas interesantes, di con un programa de radio que se llamaba Notas de Voz. Notas de Voz, en ese momento, era un programa revolucionario. Estaba conducido por 2 fonoaudiólogas y la propuesta era hablar solamente de temas de la voz. No existía nada parecido en ese momento, porque si bien no fue hace tanto, el acceso a la información es cada vez más rápido y podemos acceder a cosas de todo el mundo con mucha facilidad. Pero insisto, en ese momento no era tan fácil. Entonces a mí me llenó de esperanzas, porque no solo aprendí mucho, podíamos curiosear la vida de una cantante, de un actor, de una actriz, de una persona que trabajaba, atendiendo teléfono, en fin, mucho en relación al uso de la voz, me vinculó con la posibilidad de decir, entonces se puede hablar de esto y podemos compartir y podemos tener distintas opiniones y podemos entender de que no todas las personas nos vinculamos igual con la voz y que eso es rico y no es malo. Entonces es como un pequeño homenaje a este programa tan maravilloso que para mí realmente fue un antes y un después en pensar que se podían decir cosas al respecto y estar en desacuerdo de un montón de conceptos tan fijos y a veces tan dañinos con respecto a la voz y que podían empezar a estar en movimiento, en vínculo con otros pensamientos, con otras ideas y con otras voces. Hoy tengo la suerte de poder entrevistar a una de sus conductoras, Débora Gutkin. Débora Gutkin es licenciada en fonoaudiología, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Fue presidente de la Sociedad Argentina de la Voz, la SAV, en los periodos 2014 al 2016 y 2016 al 2018. Es ex profesora titular de las cátedras de Técnica Vocal 1, Taller Integral de la Voz 1, Foniatría 2, Foniatría 3, de la carrera de Técnico en Locución Integral. Está especializada en la educación, el entrenamiento, la reeducación y la rehabilitación vocal, especialmente en profesionales de la voz hablada, como políticos, locutores, periodistas, actores, oradores y docentes. Entre el 2018 y el 2019 estuvo a cargo de la idea, la producción y la conducción junto a la licenciada María Eugenia Pérez Ibáñez del programa radial Notas de Voz en Radio Talk, mi programa favorito. En ese momento era el único programa dedicado íntegramente a la voz. En el 2024 también Débora fue columnista en el programa radial Mi Producto La Voz, con idea y conducción de Viviana Otero. Es coautora de los libros Poné voz de locutor, primeros pasos para el trabajo profesional, y Poné voz de locutor 2, en carrera, ambos de Editorial Duncan. Pero antes de ir al episodio, quiero hablar de que hace unos días nomás, fue el 16 de abril, y celebramos el Día Mundial de la Voz.
Y se va terminando este mes especial en el que compartimos un episodio cada domingo como un pequeño aporte a las actividades que suelen llevarse a cabo para difundir y promocionar este día y para seguir llevando conciencia sobre la importancia del buen uso y cuidado de la voz. Ahora sí, llega entonces la tercera invitada de este mes especial, Débora Gutkin. Comienza entonces Voz, Canto, Expresión Podcast, un espacio destinado a la investigación, difusión, promoción y aprendizaje de la voz, el canto y la expresión. Si la voz es tu pasión, este podcast es para vos. Voz, canto, expresión. Bienvenida, Débora, al podcast. Muchísimas gracias por estar acá conmigo. Hola Magali, muchas gracias a vos por la invitación, realmente honrada y aprovecho primero para felicitarte por este podcast, estas entrevistas que son súper enriquecedoras, realmente, muy Gracias, muchas lindas. gracias. Y aprovecho para también felicitarte a vos porque yo fui oyente, así muy como fan del programa que tenías vos, Notas de Voz, en Radio Talk. Los Ujú, con escuchaba. María Eugenia Pérez Ibáñez, ¿Verdad? sí, una Escuchaba amiga, esos episodios y realmente en ese sentido sí fuiste pionera, así que bueno, era otro gracias. formato y otra época, ¿no? Eh, Sí, claro. pero me acuerdo que era muy rico, muy valioso, se tocaban temas muy interesantes y bueno, de alguna manera, si bien yo empecé el podcast por una investigación que estoy haciendo, es una inspiración y te lo quería decir porque recuerdo esas entrevistas y la verdad que siempre me pareció que era algo muy valioso. No sé si se pueden seguir escuchando todavía. Están en YouTube Ah, muchas de las entrevistas, algunas no las pudimos subir. Bueno, gracias, gracias, me honra y me siento muy contenta que te haya inspirado de alguna ujú, manera eso. Era muy lindo hacer ese programa porque no solamente pensarlo, María Eugenia, pensar qué tema íbamos a abordar específicamente desde todas las áreas, incluso hasta convocando gente que no estaba en nuestra perdón, línea política, si querés llamarlo, profesional, y era súper enriquecedor y sí, gustó bastante. Por supuesto no lo pudimos seguir, una pena, mm, pero ya volveremos, ya volveremos. Y te decía que hay algunos episodios que tuvimos problemas con la música. Nosotras elegíamos la música en relación al tema claro. y que estábamos por tratar, y había algunos que tenían copyright, entonces no se podía, era todo un tema ese. Sí, 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 por eso me parece, por eso era otra época, ¿no? Fuimos aprendiendo mucho sobre las plataformas, así que Sí, exacto, bueno, exacto, después tal voy a cual. dejar el link para que las personas puedan escucharlos porque realmente son programas muy valiosos y bueno, creo que en ese sentido me siento identificada con lo que decís, ¿no? Como tener entrevistas, conversar con personas que por ahí, bueno, no van a pensar de la misma manera, van a tener otra mirada, otro punto de vista y qué mejor, ¿no? Porque Ujú. em, pasa en todos los ámbitos, pero en el mundo de la voz es difícil encontrar consenso, hablar con personas que piensan distinto, que tienen otra mirada. Ujú. Sí, ¿no? Entonces como, Hay mucha, claro, porque hay tanta fantasía y hay tanto trabajo con imágenes, con sí, la voz. Todas las personas que trabajamos con la voz, tanto quienes intentamos enseñar o ayudar en un camino de encuentro con tu propia voz coloquial, como tu propia voz profesional hablada o cantada, en el caso de quienes enseñan a cantar, se trabaja tanto con imágenes que son súper valiosas y, y mágicamente con esas imágenes logramos muchas veces lo que estamos buscando, la persona encuentra lo que está buscando en su voz, pero al mismo tiempo muchas de esas imágenes desvirtúan la realidad de lo que está pasando en el cuerpo. sí. Y ahí creo que esas confusiones también se prestan para que, sobre todo en las redes sociales, encuentres hasta barbaridades, ¿no? De ejercicios que son
decís, ¿cómo a alguien se le pudo haber ocurrido hacer este ejercicio? ¿No? Mm. Como, no sé, un hombre, un italiano, creo que les pegaba con un bidón de esos de agua de 20 litros. Sí, Ese, vacíos, ¿no? no, Obviamente, está bien, obviamente, me lo perdí. pero obviamente, pero imagínate, estaba parada la persona y con el bidón de ese de 20 litros les pegaba en la panza para hacerles tomar conciencia de la respiración, de que el aire tiene que, bueno, en fin, En fin, claro. como eso es un Bueno, montón, un montón. este episodio va a estar saliendo el mes de abril, que pensé, ya que el 16 de abril es el Día Mundial de la Voz, pensé justamente en reunir Mm, profesionales, fonodiólogos y fonodiólogas que trabajen, que se especialicen en voz. Y bueno, si tenés ganas, ujú. brevemente, por ahí regalarnos así tu mirada acerca de este día. Sé que fuiste presidenta de la Sociedad Argentina de la Voz, entonces si tenés ganas así como de compartir el por qué es importante que exista este día, por ejemplo, ¿no? Y Sí, claro, claro que sí, claro que sí. Hace más de 20 años que estamos trabajando con el tema del Día Mundial de la Voz. Nació en abril, perdón, nació en Brasil. Como mucha gente pregunta, ese día 16 de abril no es nada en particular, mm, se consensó que fuera esa fecha y realmente la idea del Día Mundial de la Voz es generar conciencia en la gente común, y en la gente común me refiero a aquellas que no trabajan con su voz y sobre todo a quienes trabajan con su voz tanto de forma laboral como puede ser docentes, como de forma artística, ¿no? mm, La conciencia del cuidado de la voz, de que no es que nosotros, claro, nacemos y empezamos a hablar, no tenemos registro, pero sabemos que nuestra primera expresión de vida es nuestra voz, entonces pareciera que nuestra voz va a ser eterna y va a estar con nosotros siempre, acompañándonos para todo lo que querramos hacer, y no es así. A mm. la voz hay que cuidarla. Por más talento que vos tengas para cantar, por ejemplo, como es tu caso, ese talento que vos tenés para cantar, tenés que entrenarlo, porque tu cuerpo va cambiando con la vida que va pasando, va cambiando en el día a día, no nos despertamos todos los días de la misma manera, y sobre todo, y acá voy a decir una palabra que genera mucho miedo a la gente escuchar, pero tener conciencia, el Día Mundial de la Voz como objetivo principal es que la gente tome conciencia que ninguna disfonía es normal Mm, y que a veces, por suerte, no en la mayoría de los casos, ni en el 50% de los casos, pero en un número importante, la disfonía es el primer síntoma de y signo en realidad, de una patología muy grave como es el cáncer de laringe. No nos gusta escuchar esa palabra, pero no, la pero tenemos que está, decir sí, sí, como sí, sí, corresponde, porque al cuco si le pones nombre, sabes cómo atacarlo. sí, sin duda. Y además, teniendo en cuenta, vos lo sabés muy bien, que una disfonía, un cáncer de laringe tomado a tiempo, tiene un pronóstico excelente, Sí. excelente. Profesionales de la voz que han tenido ese diagnóstico, que han sido operados y que hoy en día siguen trabajando Mm. con su voz. Entonces, me parece que es muy importante y debo decir que si hace 20 y pico de años que la Sociedad Argentina de la Voz se unió a esta campaña por el Día Mundial de la Voz, ya es un hijo que creció y mucha gente en el país, creo que en el mundo también, desconozco, pero imagino que es igual, hizo su propio camino. Sí. Entonces, más allá de que la sociedad puede sugerir un lema cada año o una orientación sobre qué ocuparnos, mucha gente ha hecho su propio camino y festeja y celebra el Día Mundial de la Voz con sus propias actividades, no bajo la tutela de la sociedad. Mira, Que vos entre sabés que, paréntesis, este año, sí, no, no, decilo, decilo. no, que entre paréntesis el año pasado la Sociedad Argentina de la Voz cumplió 25 años de existencia, que no ¿Verdad? es poco, Que no es poco. que no es poco. Así es, sí, sí, sí. No, te iba a decir que qué importante que lo digas, porque no sé si para todas las personas es tan claro esto de que se sugiere un lema y que, bueno, por supuesto uno puede adherir a eso y difundirlo con ese mismo criterio, o no, ¿no? Pero bueno, igual No, cualquier claro, celebración claro es que sí. importante. Claro,
la idea del lema es, por ejemplo, vos vivís de tu voz, ¿no? Mm, Era uno de los tantos, no tengo presente todos en este momento, pero bueno, estaba dedicado a quienes trabajan con su voz y que necesitan de su voz para poder hacer su trabajo y que les ingrese el dinero para poder vivir. Otras veces ha sido dedicado a los adultos mayores, mm, otras veces a los niños, porque de alguna manera también estamos mostrando las, la variedad de posibilidades que podemos tener en cuanto a las características de la voz. La voz va envejeciendo. Quiero avisar a los que nos están escuchando que así como todo el cuerpo envejece, la voz también envejece y está comprobado por muchos estudios científicos que la voz entrenada envejece mucho más lentamente. bien, sí. Entonces, no sé, podemos escuchar a Tony Bennett cantando con Lady Gaga Mm, y escuchamos a los 90 años y escuchamos, claro, no es el mismo Tony Bennett que a los 30, obviamente que su voz envejeció, pero pudo hacer lo que hizo en sí. esos duetos, por ejemplo, ¿no? Hermoso, hermoso disco, sí. Sí, sí, sí. Así que, bueno, eso es un poquito la idea del Día Mundial de la Voz. Me encanta. ¿Y Y por qué decidiste ser fonoaudióloga? bueno, en realidad fue una decisión, en su momento, una decisión interesada. Ajá, Yo quería, claro, porque yo quería ser actriz. ajá. Estaba estudiando teatro y ahora el martes próximo cumplo 69 años, así que te estoy hablando de hace 50 y pico de años atrás. Quería ser actriz, estudiaba teatro, me di cuenta que no era muy buena actriz, que no iba a ser lo mío eso, pero igual lo hacía por placer, lo seguía estudiando y digo, además tengo que, digo, me di cuenta que no era buena actriz, digo, de esto no voy a poder vivir, voy a tener que buscar otra cosa. Y la carrera de fonoaudiología en aquel momento era de 3 años. Sí. Era una carrera corta, pero además yo tenía a mi mamá, que era doctora en fonoaudiología, era docente de la carrera en la UBA, y yo dije para mí, bueno, voy a poder tener trabajo, si ella es fonoaudióloga, yo soy voy a ser fonoaudióloga, y así empecé a estudiar y en realidad me atrapó la carrera y me atrapó el mundo de la voz y no es casualidad que yo me dedique al área artística de la Mm, voz, claro. básicamente. No me dedico, trabajo con patología, trabajo con rehabilitación y trabajo mucho en entrenamiento de la voz, pero sobre todo en el entrenamiento de la voz hablada profesional. Entonces, de Mm. alguna manera pude combinar mi pasión por el teatro y por esa voz hablada expresiva con la fonoaudiología. Y debo decir además, que mi primer trabajo no me lo consiguió mi mamá. Muy bien. Así que, y otra cosa, si me permitís, quiero hacer mención Sí, algo que algunas veces conté, que a mí me enorgullece muchísimo, porque pone a la figura de mi mamá más allá de como, bueno, una persona como cada uno siente con sus mamás. Eh, yo estudié un año era un examen de ingreso muy difícil, multiple choice en aquel momento, y estudié durante un año entero para ese examen. Mi mamá estaba como docente y estaba en esa mesa de uh, examen. Yo fui a dar, sí, fue heavy, fue bastante, porque yo tenía que ser yo, no la hija de. claro. Y fui a rendir muy nerviosa, empecé a contestar las preguntas multiple choice. Llegué a mi casa al mediodía agotada, transpirada, porque los nervios, no sabía qué había pasado. Y como una hora después llega mi mamá y me dice, bueno, los exámenes, los resultados van a estar dentro de unos días. Y me dice, yo quiero contarte algo. Yo tengo las preguntas del examen, las tengo conmigo hace una semana. Y yo no sabía. Y a mí eso me enseñó lo que es el respeto por la otra persona, Mm, porque ella estaba respetando primero lo que yo estudié durante un año. Entonces hubiera sido muy denigrante para mí que me diga, toma las toma. preguntas.
sí. Y por otro lado, me enseñó lo que es la dignidad, básicamente, Y una para posición la vida. ética también, sí, sí, sí. Exactamente, lo que es la ética. Así que yo eso me pone la piel de gallina, Hermoso. porque realmente a mí me enorgullece contar esto, me Mm, enorgullece. Y creo que fue un ejemplo de ética, de comportamiento ético en la vida, para todo, ¿no? qué Lo bien. que no significa que uno a veces se puede equivocar, No, son pero es el error forma cavada. parte del camino, pero bueno, ahí ya formaría parte más de una decisión que de un error, así que bueno, como Claro, claro, exactamente, exactamente. bueno, bien. Bueno, y esto de ser fonoaudióloga especialista en voz, ¿lo digo bien? Sí, sí. Eh, Especializada, porque viste que no existe la especialización todavía a eso en sí. iba, Así que sí. yo pongo, claro, pongo especializada por la experiencia más que nada. Claro, ¿verdad? ¿No? Como que después de la universidad empieza todo un recorrido de adentrarse en el mundo de la voz profesional. Ujú, así es. Sí, haciendo talleres, presenciando congresos, Mm, jornadas, enriquecimiento hasta el día de hoy, porque a veces es para aprender cosas nuevas, siempre hay cosas nuevas para aprender, siempre, mm, y muchas veces ratificar lo que estás haciendo mm. o con, no me sale la palabra que quiero usar, por contraposición, digo, bueno, esta persona hace esto, yo hago eso, tiene su justificación y yo reafirmo también que a lo mejor lo que yo estoy eligiendo como recurso, como herramienta, me sirve más allá de que me sirve porque los pacientes van Claro, informándote en el sí. día a día. Eso es. Bien. Y tenés dos libros, Poné voz de locutor, uno y dos. Ujú, Eh, así es. y bueno, son dos libros muy interesantes que los recomiendo. Y me gustaría saber cómo, por ahí un poco de la historia de cómo llegaste a estos libros. Y bueno, cómo es acompañar gente que se dedica a la locución. Me encanta el nombre, ¿no? Porque aún hoy existe esta cosa de poner voz Sí, sí, de sí, locutor. totalmente, totalmente. Sí, yo aclaro, claro, eso, ¿no? El pone voz de locutor, el título está entre comillas, Ujú, porque es algo que surgió, el nombre en sí mismo surgió porque charlando, incluso mi hijo, que es diseñador multimedial, que fue el diseñador de las tapas de los libros, claro, escuchándome siempre, reuniendo, hablando con locutoras, con locutores, con colegas fonoaudiólogas también, y alguna vez me habrá escuchado decir esto, que los alumnos les decían, a ver, poné voz de locutor, léeme esta publicidad, ¿no? Y a él se le ocurrió que podría ser ese un nombre interesante. Y el libro nació porque Arturo Cuadrado, que es un locutor, un gran locutor publicitario, ya es como en sí mismo es una empresa, nos invitó a Marcelo Canda, el locutor coautor del libro, nos invitó a Bellavista, Corrientes, de donde es Arturo, a dar un curso para locutoras y locutores que estaban trabajando profesionales en los medios que no habían hecho la carrera formal, ¿no? Que ujú, trabajaban, trabajaban como locutoras o como locutores, pero sin un título formal. Eso pasa bastante en las provincias, sobre todo en los pequeños pueblos. claro. Y viajando en el micro primero y después con Marcelo, pensando, organizando cómo íbamos a hacer este taller, porque era un taller práctico, teórico práctico. Y dijimos, no, no puede ser que todo esto que nosotros volcamos acá, que forma parte de nuestra experiencia, porque debo decir que todo lo que está en el libro, todo lo que yo estoy aplicando hoy en día, yo lo fui aprendiendo a medida que enseñaba la fonoaudiología tradicional, la que yo trabajaba con pacientes con patología de la voz, pero después se fue especificando a medida que fui conociendo mucho de las características puntuales de la locución. Claro. Y así fue que surgió, dijimos, esto lo tenemos que volcar en un libro porque no hay un libro dedicado a la locución escrito por fonoaudiólogo y locutor.
Hay un libro escrito por un locutor que pone ejercicios foniátricos, hay un libro escrito por una fonoaudióloga, pero no hay un locutor. Mm, Entonces era el único libro en el que iban a estar presentes las dos especialidades, hablando cada uno de su incumbencia, claro. que sería el tema, ¿no? Y ese es en el pone voz de locutor en primeros pasos, que es el primero, y en el pone voz de locutor en carrera, ya en ese convocamos a más de 44 especialistas de las diferentes áreas de la locución, porque debo decir que la locución no solamente es decir los informativos o Mm, hacer una publicidad. La locución abarca un montón de áreas, conducción de eventos, los IBR, que son esos mensajes que tenés cuando llamas a una empresa, obviamente la locución en off en la televisión, los podcasters también, los youtubers que también están haciendo un trabajo sí, de locución y tienen sus cosas específicas, la señorita que habla en el subte y que te dice en qué estación estás, las locutoras que están en los estadios de fútbol, por claro. ejemplo. Entonces, lo que hicimos, el doblaje, lo que hicimos fue convocar a diferentes especialistas, perdón, a diferentes locutoras y locutores que se dedican hace mucho a una específica tarea en la locución Mm, y que están como conociendo el área. No es lo mismo la locución deportiva que la locución común televisiva, que los famosos PNT que dicen los locutores en los programas de televisión. Entonces, entre esos 44, Marcelo y yo armamos el Pone Voz de Locutor 2. Y así fue. Sí, Así fue. Un hijo que anda dando vueltas por el mundo. no, y muy valioso, ¿no? Porque también para gente que se quiera como, bueno, como vos, especializar y acompañar a estos profesionales de la voz, bueno, cada área que nombraste tiene sus Caracter especificidades. Exactamente, tiene sus características particulares respecto a lo técnico puntual de la locución, respecto a cómo ingresar a ese rubro y en lo fonobiológico, bueno, comportamientos vocales específicos. La voz trans está incluida en ese libro, Mm, por ejemplo. Entonces, que también tiene sus características a la hora, o sea, en realidad, hasta llegar, después es la misma exigencia. sí, Es la misma exigencia para uno u otro, ahí no hay diferencias, pero sí, cada uno tiene sus características, como cada individuo tiene las suyas ¿verdad? aparte. Y Sí, eso sí, creo que es lo que más me gusta, porque creo que es una cuestión de artesanía cada sesión que trabajas con la voz de una persona. sí, 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 sin duda. Uno puede tener mucho conocimiento, pero siempre es importante quién está ahí enfrente. Enfrente, quién está enfrente y siempre yo empiezo mis sesiones, bueno, contame, ¿cómo estuviste esta semana? Y Mm, no es cómo estuvo tu voz, sí. ¿cómo estuviste esta semana? Y la persona va a hablar, a veces empiezan hablando de la voz, a veces empiezan hablando de otras cosas y derivan en la voz. Y eso creo que es en base a eso se trabaja en esa sesión. Mm. Sí, es importante esto que mencionás en relación a eh, esto de la voz que a veces se antepone a, a uno mismo, ¿no? Como eh, hay como un vínculo muy fuerte, ¿no? Entre el desarrollo de la voz, el desarrollo de la identidad. Por eso siempre surge este borde, ¿no? Del trabajo de la voz. Es un trabajo terapéutico, Sí, psíquico, sí. ¿no? ¿Cuántas veces nos han dicho, esto parece más una sesión de terapia que... No, no, digo, yo no soy terapeuta, soy terapeuta vocal. Pero este es un espacio tuyo y lo que te está pasando con la voz está en relación con lo que vos te pasa. Entonces la persona solo con decirlo en voz alta va haciendo su propia... No, no, yo en ese sentido no hago ningún tipo de interpretación y me meto en eso, pero es cierto que muchas personas lo viven como un espacio terapéutico, no solo vocal. Sí.
Sí, creo que hay algo también de los espacios terapéuticos que están evolucionando en relación a que no se transforme en una interpretación, sino en un espacio para que la persona se sienta acompañada y escuchada, vista, que eso ya es Exactamente, un montón, ¿no? exactamente, exactamente. Sí, escuchadas, viste que encima eso. Vos sabés que pasa mucho cuando a una paciente, a un paciente con una patología vocal severa, vos le sugerís que haga un ahorro vocal. Yo les digo ahorro vocal, ¿no? Digo, no reposo vocal, a veces sí. En el caso de un hematoma, en una Mm, cuerda vocal, bueno, en un pliegue vocal, reposo vocal absoluto. Si no es ahorro vocal. ¿Qué es el ahorro vocal? No mandes audios de WhatsApp, no evita hablar por teléfono. Cuando llegas a un lugar, escuchá el ruido ambiente, porque contra ese ruido ambiente vos vas a tener que competir para hablar. Si estás en una reunión con mucha gente, habla menos, acércate al oído de la persona. Y claro, se encuentran con que están más tiempo en silencio que hablando y te dicen, wow, yo estoy acostumbrado. Me pasó con un paciente hace poco que lo operaron de un quiste que no para de hablar, no para de una máquina de hablar, y me dice, nunca había disfrutado tanto de escuchar. mm, qué lindo. Y esto que vos decís, ¿no? Que los escuchen y por ahí ellos mismos que también sepan escuchar. Es súper, bueno, podemos estar horas hablando, ¿eh? Sí, sí, sin Así que duda. cuando sea vos me decís, bueno, acá terminamos, acá terminamos. Vamos cerrando. Es Vamos de cerrando. noche. Redondeamos, redondeamos. Claro, eran las 3 de la mañana y ellas seguían hablando de la voz. Y sí, sí, porque es fascinante y porque sin duda que eh, a veces nos pasa, ¿no? Como que la voz se nos pone en un lugar de pliegues vocales y laringe, pero la escucha es lo que inicia todo, ¿no? La escucha, incluso esa propia voz interior es la que nos va a guiar. Vos sabés que yo, si me permitís agregar algo, yo ahora con esto de la virtualidad, del trabajo virtual, que a veces a los pacientes no los ves nunca de Mm, manera presencial, pacientes que viven en otro país o en otras provincias, les mando un formulario de una historia clínica, una anamnesis, una historia clínica, donde hago obviamente todas las preguntas de rigor que ya sabemos y algunas más. Y hace poco, no hace muchos meses, agregué una pregunta, dos preguntas agregué. Al final, que puse, no es obligación que las respondas, mm. pero si querés, una pregunta es, o más que una pregunta, un enunciado, ¿cómo te describirías como persona? Y la segunda es, ¿cuánto de tu voz de ahora sentís que se identifica con esa persona que vos sos? Qué hermoso, un trabajo práctico. Hay muchos que no responden, Mm, es que me hay imagino muchos que no algo la responden. sí, difícil, Es ¿no? fuerte. Yo no voy a hacer nada con eso, insisto, yo no interpreto, no nada, pero creo que ayuda, porque no es mi interpretación, ah, claro, tu voz suena así porque veo que vos sos de esta manera. No, no pasa por ahí, no Sí. pasa por ahí. Pasa por esto, porque hay veces que las voces tienen que ver con eso, con que están identificando algo que no es con quien la persona se reconoce, más allá de lo técnico, sonoro, puntual. Sí, sí, sí. Está alterada la comunicación, Sí. está hablando de la patología, ¿no? Está alterada la comunicación con el entorno. ¿Y cómo eso no te va a ¿Cuánto, afectar? claro, me preguntaba cuánto, trabajando con tantos profesionales de la voz, te debes encontrar con, bueno, aspectos sin duda muy desesperantes, ¿no? De personas con problemas vocales sin poder trabajar, y cuánto también como de negar, ¿no? Lo que está sucediendo, de no poder Sí, verlo por esto que decimos de lo profundo. Difícil ujú, acompañar eso sí, porque... sí, 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 es muy difícil. Lo más difícil es en esas instancias donde la persona tiene
el profesional tiene que dejar de trabajar porque no tiene la voz como para poder seguir adelante o con una obra de teatro o con un programa de radio o con un programa de televisión. Y para muchos de ellos es su única vida. No es solo un medio de ingreso de dinero, es su única vida, esa situación de decir, si yo no puedo hacer esto, ¿a qué me dedico en mi vida? Y este acompañamiento muy cercano, mi teléfono está abierto a las 24 horas, recibo mensajes todos los Me días, imagino, sí. a cualquier hora, y al punto que incluso hasta yo no digo, bueno, se genera una dependencia que no está buena, entonces lo tengo que hacer notar. Y, mm, y yo no sé si seguramente es por empatía, la desesperación, porque entiendo lo que significa que tengan que estar con su voz en un porcentaje un poco mejor, aunque sea, para poder seguir trabajando. Y la sensación y tratar de darles lo antes posible la seguridad de que su voz va a volver a ser la que era. Qué O, difícil eso. sí, sí, porque vos sabés que lo primero que se piensa cuando hay una difonía es, no voy a tener mi voz de antes. Ya, Y a veces sí. pasa eso. A veces pasa y a veces hay que decir, mira, tu voz no va a ser la misma que antes. Si a una persona la operan de un cáncer de laringe y tiene un cuarto de una cuerda vocal y media, por decirlo, Mm, obviamente que la voz no va a ser lo mismo, pero hacerle sentir con la seguridad de que con la voz que tengan van a poder seguir adelante y van a poder seguir trabajando. Tienen que identificarse con esa nueva voz, que bueno, eso ya es un trabajo propio, pero el acompañamiento en los momentos de crisis, ¡ah! sí. Sí, Sí, vos sabés agota. que surge bastante este tema, ¿no? Que conversamos siempre con profesionales y también con colegas, incluso amigas que cantan que frente a una laringitis perdemos la voz y siempre pasa lo mismo. Es llorar y decir, no va a volver nunca más. Es Tal cual. impresionante llamar a Sí, mandarle un mensaje de texto a una amiga y decirle, listo, muda para siempre. Y decís, ya no, está, no, no. claro. Sí, ¿Qué pasa sí, ahí, sí, no? sí, Como, sí, no, sí. no. A ver, todas las personas nos hemos engripado o hemos tenido alguna bronquitis y nuestra voz quedó súper difónica, ¿no? Y la sensación es volver. Debo confesar que alguna vez me ha pasado a mí, Sí. porque está la alteración. Esto de no tener disponible tu voz para lo que querés hacer, Mm, obviamente te da ¿de dónde me agarro? ¿De dónde me agarro? De lo que sé o de lo que tengo, de las herramientas que tengo, para que me dé un indicio de que mi voz puede volver. Y a veces ese indicio es 1 minuto y medio en que la voz cambió después de un ejercicio. Claro. A lo mejor solo es eso. Y siempre les digo, si 1 minuto y medio volvió, eso que volvió, todo el resto del tiempo a eso puede ir. Mm, qué Y lindo. a partir de ahí es paso por paso. Pero es así, entonces ahí es cuando empiezo a buscar estrategias, a ver qué ejercicios pueden en esta situación rápidamente darle esa ráfaga de esperanza de que la voz va a volver, no se va a quedar como está, sería, ¿no? Claro, Pero sí, claro. el pánico convive con cada situación Y viste que como las disfonías no duelen, en un porcentaje altísimo, no duelen, aún gente que está preparada, entrenada, que ya tuvo en algún momento alguna patología, igual no consulta y eso avanza y avanza y avanza y cuando avanza, vos viste, cuando consultan y cuando ya, uy, tuve que suspender el programa de hoy porque no podía, mi voz estaba muy difónica. Sí, y vos sabés que me parece hermoso este tema que conversamos, o sea, sacarlo a la luz, ¿no? Como compartirlo, sobre todo con vos, que sos una profesional que se dedica a que vuelva la voz también, porque, bueno, ni hablar que siempre nuestra mayor autoridad es nuestra experiencia, y a veces cuando tenemos personas que vos decís,
¿Cuántas veces le tengo que decir que vaya, que se haga el estudio, Bueno, vos sabés que a mí, después de una cirugía muy peligrosa que tuve hace un par de años, em, me olvidé de aclarar que por favor, cuando me pusieran el tubo, ese por la garganta, tuvieran cuidado porque yo era una profesional de la voz. Estaba tan asustada, todo era tan caótico que me di cuenta Mm, que me olvidé. Y la cirugía salió perfecta y me destrozaron la no, no garganta, sabía, la Magalí. laringe. Fue, o sea, pero es que en realidad creo que no lo conté nunca así, porque a esto quiero ir, que todo el mundo que venía a verme a la clínica después en rehabilitación, todo el mundo me hacía una observación con respecto a la voz. Con Claro, la porque voz. me conocen y incluso la profesora de canto que yo tenía en ese momento, que me acompañó muchísimo en toda la situación, en un mensaje me acuerdo que me dijo, bueno, escucho la voz, ¿cómo te sentís? Y era impresionante, yo no podía querer verlo. Yo no me hacía cargo primero, del dolor que sentía, tenía mucho dolor, estaba muy asustada, muy preocupada, y en mí se armó Dol- una fantasía. dolor laringio, Sí, dolor a nivel de laringe. sí, me rompieron. Ah, Y en mí estaba como esta idea de que, ok, si yo hago de cuenta que esto no existe, esto no está pasando. Yo, o sea, como... nunca, nunca subestimes el poder de la negación. Sí, 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 sí. Lo que me costó entrar en contacto con esa situación. Entonces, a partir de ahí, tengo mucha más paciencia con la gente que no se quiere hacer el estudio, que le cuesta, que Claro, le hablo, pero acompaño. claro. Es que sí, es que en realidad es así. A ver, van generando siempre la insistencia de, bueno, es un estudio invasivo, pero no duele. Es Mm, incómodo, ¿qué te voy a negar? ¿Que es incómodo? No, es incómodo. Algunos estudios más incómodos que otros, hay gente que tiene más sensibilidad, pero en el mientras tanto se puede trabajar. O sea, yo insisto, siglo XX, XXI. Siglo XXI. Si vivís en una ciudad grande en Argentina y tenés a tu disposición poder hacerte un buen estudio de laringe, incluso con imágenes, para que todos podamos ver vos, yo, tu familia, que vos puedas ir viendo la evolución, bueno, voy a insistir con hacerlo. No significa que hasta que no te lo hagas no podemos claro, hacer ningún trabajo tal cual. Sí, sí, sí. porque está el diagnóstico perceptual, con el que se ha trabajado muchas veces. Cuando yo estudiaba en la facultad, no existía la imagen laringea visible, no No, había videostroboscopía, no existía la rinolaringofibroscopía, la hacía el médico y veía, al principio había algunos que tenían, todo se veía con el famoso espejito de sí, García, que para sí. los que no lo conocen, es el mismo espejito que usan los odontólogos para ver las muelas dentro de nuestra boca. O sea que es algo que tiene 3 centímetros de diámetro, si es que los tiene los tres. Entonces el médico nos hacía poner por arriba de su hombro, mirar y nos decía, ¿ves ahí está? No se veía nada, nada. Con lo cual, aprendimos a trabajar a Wow. partir de todo lo que, claro, de toda la percepción auditiva de lo que veíamos, del comportamiento de la persona, del cuello, de los hombros, de la postura, de cómo articulaba, de la mandíbula, y de lo que nos contaba, de lo que nos refería como sensación. Mira. Que eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Siempre digo, cuando va un paciente, sí, fui al otorrino, me dijo que no tengo nada, y vos escuchás Mm, una voz muy difónica para que te digan que no tiene nada. claro. Entonces, bueno, tratemos de insistir, porque que no vean nada no significa que no haya nada que justifique esa voz difónica. Lo que no significa que es algo grave. Sí. No tiene por qué ser algo, no, esto no es estructural. Tenés algo estructural que en un estudio común con el espejito, que todavía lo hacen con ese estudio, no se ve, entonces nos estaría explicando por qué hace tantos años que vos estás difónica, Claro. o por qué desde toda tu vida se sentís difónica, de pasar de nódulos a tener otra cosa, no tener nada, pero nunca sentís que una voz está bien.
Hmm, sí. Pero es eso, y otros que, como vos, les pasa esa situación de no, bueno, lo importante es que te recuperaste. Sí, 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 pero Para, largo digo, para los camino, que piensan, claro, pero si sí, empezó todo esto como, uy, no voy a tener nunca más mi voz, bueno, vos sos una prueba viviente sí, de sí, sí, que sí, después de semejante lesión te recuperaste y volviste a sí. estar bien. Y tuve ese acompañamiento del que vos decís, de mandar mensaje, de que me manden mensajes, bueno, ¿cómo seguís? ¿No? Como hablar del Claro. tema, no, dejar de hacer que no existía, Ujú. pero necesité un tiempo de pensar que no estaba pasando y me Claro, pero vos enseñó tenías mucho. también otra prioridad en ese momento, que Sí, era otra cosa más seria que había que resolver y cuando eso se resolvió, ahí, ahí ahí dijimos, quedó bueno, lo otro. Ahí quedó ahora viene la voz. Ahora viene la voz. Ahora viene la voz. sí, sí, sí. Bueno, en este podcast hay una sección que se llama El aire no da la panza. Las veces que habré dicho esa frase, el aire no va a la panza. Esto que hablábamos antes, de cómo las imágenes hacen que desvirtuemos lo que realmente está pasando en el cuerpo, ¿no? Y ¿qué te puedo decir de eso? A ver, esa frase yo la digo siempre porque va acompañada de el aire no va a la panza, pero la sensación que hace cuando el diafragma baja es que la panza se infla, se llena de aire. Y está bueno que eso te sirva como imagen. Entonces, yo creo que, y si lo sigo desde el punto de vista de cómo abordar, cómo continuaría eso, el aire no va a la panza, porque lo que importa es más allá de a dónde va, que conviene que vaya hacia determinado lugar, eh, ¿qué se hace con ese aire? ¿Qué hago con ese aire? ¿Cómo lo uso? Hmm. Porque es mucho más importante. Hay mucha gente que tiene problemas asmáticos, por ejemplo, problemas pulmonares, y que no hablan, no cantan. No, obviamente, por ahí no cantan profesionalmente. A lo mejor sí, Sandro cantaba con su oxígeno a cuestas en un momento, ¿Verdad? tengo entendido. Eh, entonces, bueno, ¿qué hago? El aire no va a la panza, no me importa dónde va el aire. Olvidémonos de a dónde va. ¿Qué haces con ese aire? Hmm. Entonces, trabajar sobre eso. Yo soy una defensora acérrima de hacer entrenamiento respiratorio solo al margen porque hay toda una corriente de el trabajar el aire para la voz sin hacer ejercicios con la voz no sirve. Yo creo que sí, Ajá, sí, yo de creo que hecho es bueno sí. que lo menciones porque hablamos en un episodio acerca de eh, la corriente esta que mencionás que trabaja sobre evidencia científica que los ejercicios aislados sin fonación no producen cambio vocal. Pero bueno, como decíamos No, al claro, principio, está bien, pero a mí no me interesa, claro, pero si al paciente mm, o a la persona le sirve para mantener contacto, primero, es un entrenamiento muscular de tomar conciencia con qué músculos voy a trabajar. ahí va. En la forma va a ser, la dinámica va a ser diferente, pero los músculos van a ser los mismos, tienen la posibilidad, como le digo, estás esperando en el médico, ¿qué te vas a poner a hacer un ejercicio vocal? No, quedas tranquilita con tus bracitos cruzados, hace una respiración, toma aire, encima te relaja, Mm, te permite tomar conciencia de cómo el aire va saliendo despacio, obviamente. Siempre a mí me gusta explicarle a las personas eh, muy someramente todo lo que es la anatomía y la fisiología ajá. de la voz, de cómo el aire entra, cómo sale, cómo cambian los ritmos respiratorios de acuerdo a las... Siempre me gusta explicarlo, más allá de que, digo, no me importa si después no te acordás, no lo querés explicar y no te acordás cómo es, me interesa que en este momento entiendas por qué algo funciona de esa manera. Y el concepto fundamental, que como el habla es la respiración en el habla es tan dinámica, no hay una forma de aprenderla estáticamente. Cada 3 palabras tomo aire. ¿Qué 3 palabras? Largas, cortas.
¿Cómo las dijiste? ¿En agudo, grave? ¿En tu voz? ¿En qué volumen? ¿Fuerte? ¿Cómo te sentís? ¿Estás con dolor de panza? ¿Estás menstruando? ¿Estás difónica? Entonces, como no hay una cosa estática de cada cuánto respiro, esto, empezar a aprender y a tomar conciencia con el cuerpo de cómo yo tomo aire no profundo, de cómo yo sostengo mis costillas y mi musculatura, no importa. Sostengo mi musculatura para que el aire no se me vaya de golpe, Mm, porque en definitiva ese mismo mecanismo después yo lo voy a utilizar hablando y voy aprendiendo a darme cuenta que no saco el aire hasta el final, como si estrujara un sachet de mayonesa, que no me tomo todo el aire de la habitación, mm, dejo para que los demás también puedan respirar. Entonces, esa práctica de, independientemente a dónde vaya el aire, el tomar control con el cuerpo, y te digo más, generalmente de la mano de eso, cuando hacen esos ejercicios solo de respiración, que les digo es una respiración cada 5 minutos si querés, no es 15 respiraciones juntas. Una bien controlada, pensada cada 15 minutos. Estés haciendo lo que estés haciendo. Caminando, sentada, acostada, bañándote, vistiéndote, me da lo mismo. Porque ¿o acaso no caminás y vas hablando con alguien? ¿Por qué no vas a respirar mientras caminás? Tendrás un ritmo diferente, una duración del aire diferente, pero de la mano de eso, siempre, o mejor dicho, casi siempre, vienen algún otro ejercicio que hacen. mm. Yo tengo un ejercicio que les doy, es un sonido casi a nivel de umbral mínimo para trabajar las disfonías de esfuerzo, que la mayoría Mm. de los pacientes tienen disfonía de esfuerzo. Y eso lo podés hacer en una sala de espera en silencio, tenés una persona al lado sentada y no te va a escuchar. Mira, yo no te escuché. ¿Querés contar qué es una disfonía de esfuerzo? Que me parece muy interesante. Las disfonías de esfuerzo son, por ejemplo, cuando hablamos de nódulos, de pólipos, de quistes, estamos hablando de otro tipo de disfonías también, o sea, diferentes alteraciones en el funcionamiento de la laringe que están provocadas por el esfuerzo que hacemos para hablar. El esfuerzo puede ser porque hablo muy fuerte, Mm, más de lo, independientemente, o porque mi trabajo me lo pide, como por ejemplo puede ser un profesor de educación física, o por características personales, por personalidad. La disfonía de esfuerzo es, por ejemplo, cuando no sé dosificar el aire para hablar, entonces exprimo el aire hasta la última gota que tengo y eso implica que mucha musculatura que no debería trabajar cuando hablamos, trabaja igual. ahí va. Entonces, eso, volviendo al tema de si tengo o no tengo un diagnóstico laringio con un estudio, perceptualmente se escucha, la persona lo siente porque siente la tensión en el cuello, siente la tensión en los omóplatos, incluso a veces hasta dolor de cabeza. Entonces, partimos de trabajar todo lo contrario, que es cómo hago para emitir sonidos sin esfuerzo, ningún esfuerzo. Mm. Y este ejercicio que yo les doy, yo tengo pacientes microfoneados en un panel de televisión, microfoneados, y lo hacen el ejercicio y el micrófono no los toma. Mira. Entonces, hacen una respiración y pegado a eso, hacen 2 o 3 ejercicios más que los pueden hacer perfectamente. Entonces, no solo me sirve ese ejercicio respiratorio como entrenamiento en sí mismo, de la musculatura respiratoria y demás, sino que además me sirve como disparador Para... para el resto. Mm. Y además relaja. Te iba a decir que me Una hace es acordar a este ejercicio que circula en las redes de la meditación de un minuto, que te dicen, detenete donde estés y hace una respiración. Se trata de eso. mira, claro, Es claro, como, no bueno, tenés tiempo para bueno, meditar, bueno, detenete donde estés haciendo lo que estés haciendo, como vos decías, y es una respiración. Eh, claro, bueno, en este caso es una respiración y que no te pido ni siquiera que te detengas en lo que estás haciendo, que mm, te acompañe en lo que estás haciendo. ahí va.
Porque volvemos, si hablamos todo el tiempo, hablamos acostadas en la cama, hablamos sentadas, de pie, caminando, corriendo hablamos, Sí. que es otro tema, entrenar la resistencia vocal. Entonces, creo que incluir los ejercicios a la vida cotidiana, a la rutina, que no implique, y son, como les digo, es 1 minuto, 2 minutos, 1 minuto y medio, 2 minutos. Claro, te pido que estés consciente muchas veces de meterlos, pero Pero ahí va, ¿no? Se si no trata de tengo, eso. Sí, cl- claro, es que en realidad tenés que modificar hábitos. sí. Entonces, ¿cuántas horas dormís 8 horas, 16 horas estás despierta? ¿Cuántas horas hablas por día de las 16 y hablas 18? Todo. No, claro, 16, claro, 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 porque hay más gente charleta, ¿viste? Todo el tiempo. Ok, son 16 horas por día que vos estás reforzando un mecanismo poco saludable para tu Mm. voz. Si vos te sentás media hora para hacer ejercicios, no te alcanza. Qué lindo esto, Ent- porque hubo toda una época, ¿no? Donde la fonoaudiología tenía esta situación de llevar el cuaderno Sí, y hacer los ejercicios y a la clase siguiente, a la sesión, llevar. claro. Y si hiciste o no los Sí, sí, ejercicios, y bueno, ¿no? El tratamiento en general no llegaba a buen puerto, ¿no? Por esta imposibilidad de unir, y claro, porque yo lo estudié de esa manera. sin duda, sí, sí. Entonces, bueno, la realidad de eso que hablábamos, la experiencia te lleva a ir adaptando. Y, no sé, tengo adolescentes, digo, yo no te digo que no vayas a bailar, pero cuando puedas, acordate, mete chiquitito, nadie te va a escuchar, y menos en un boliche. Y te Total. juro que lo hacen, te juro que lo hacen. Sí, sí. Entonces, si yo puedo incluir a mi rutina cosas que no me impliquen detener mi rutina, y bueno, y ahí es donde rápidamente, algunos casos más rápido que otros, obviamente, empiezan a ver los cambios. Hay veces que en una semana ven un cambio importante, Mm. con solo cierta conciencia. Eso, el agua, acabas de tomar agua. Mm. La mía, no tomé nada porque no me traje y no quería interrumpir. Ay, bueno. Eh, pero eso, la hidratación. Mm. Sí, La sí, esto gente de, mencionabas el ir a bailar y me acuerdo esto de decirles, bueno, si vas a tomar alcohol, trata de tomar agua. Ay, el agua es re cara en los boliches, Magalí, ¿qué decís? ¿Viste? ¿Verdad? Claro, es terrible. Sí, sí, sí. Sí, pues Pero entonces bueno, dices, bueno, a ver, ¿cómo podemos acomodar lo que necesitamos que esta persona haga? ¿Cómo lo podemos acomodar a su realidad? sí. Ayudarlos a pensar. Porque cuando yo le digo, ¿podés hacer los ejercicios? Mira, si, ¿te bañas todos los días? Sí, por supuesto. Bueno, vamos a ir. ¿Cómo es la secuencia del baño? Te sacás la ropa, abrís la ducha, te mojás, te enjabonás, te sacás el jabón, te lavas el pelo, te enjuagás el pelo, crema enjuague, te enjabas, te secás, te vestís. Ya conté 11 situaciones diferentes. Si vos metés un ejercicio por cada una de esas situaciones, ya Tenés está, una vez un... por día, por lo menos los hiciste todos. Sí, Y después van viendo que se pueden mezclar y meter. Algunos no, obviamente, requieren un momento, una conciencia, pero es y ahí creo que influye mucho también el rapport, la confianza sí. y voy a usar una palabra que no me gusta usar para estas cosas, es la fe en el tratamiento. No digo no es fe, no es una cuestión de fe. Una vez un Pero, otorrino, siempre lo digo en mis conferencias, sobre todo con los médicos. Una vez un otorrino me dijo, cuando yo le dije, mire, doc, yo me dedico a la voz, hace muchos años, era muy joven, me dedico a la voz, así que hacer rehabilitación de la voz cuando tenga pacientes con difonías, porque en el servicio nos distribuimos, ¿no? Había otra colega también, y me dice, yo no creo en la fonoaudiología. ah, Esa fue su respuesta. Yo tendría muchas respuestas para darle a esa respuesta hoy en día, pero bueno, en aquel momento no las tenía. sí, Me apachuché y me fui, hasta que una vez dije, bueno, no, esto no es una cuestión de fe, no es una cuestión de creer, es una cuestión de ciencia. sí, La fonoterapia es una cuestión de ciencia. ¿De qué manera? Y ahí sumamos, ¿de qué manera podemos sumarle a la ciencia, bajar esa ciencia
al cuerpo de este individuo que tengo enfrente mío, Mm. que es eso, es un individuo único, con sus propias características. Así que por eso digo que es un trabajo de artesanía cada Tal cual. sesión, Sí, 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 cada sí. sesión. Sin duda, y se ve. Así que bueno, celebro eso porque eh, más allá de que sea un acto de fe o no, que uno tiene que decir, cambiar sus hábitos es algo difícil y siempre estar en compañía, compañía amorosa, eh, Ujú. ¿no? Sin duda nos lleva a seguir creciendo. Así que Así es, sí señora, así celebro. es, sí, sí, Bueno, claro que sí, Débora, claro que sí. gracias. Un placer enorme escucharte. Tenía muchas ganas de tener este encuentro con vos. Así que gracias por aceptar. Gracias a vos. Gracias a vos. Para mí fue una alegría enorme cuando me dijiste, ¿tenés ganas? Sí, pero por supuesto, me encanta. Muchas, muchas, muchas gracias. Otra vez te felicito por tu ciclo de podcast. Gracias. Realmente ya lo he recomendado un montón de veces, así que me Qué alegro bueno. mucho y por muchos episodios más. Y así termina la charla que tuvimos con Débora. En la descripción del podcast voy a dejar los links para que puedan contactarla y conocer más acerca de su trabajo en relación a la voz. Espero que hayan aprendido y disfrutado de esta charla tanto como yo. Soy Magalí Sánchez Alleno y me despido hasta el próximo episodio.